Antes de que cualquier imagen aparezca en la pantalla, una pregunta necesita atravesar la mente del espectador como un choque frío. ¿Por qué la Antártida es el único continente donde casi todo está permitido investigar, menos el pasado? No es una provocación vacía. Es una incomodidad real sustentada por documentos, tratados internacionales, anomalías geológicas registradas y silencios extrañamente coordinados. Mientras el mundo discute Marte, la Antártida permanece como una caja fuerte, cerrada aquí mismo, bajo nuestros pies, cubierta por kilómetros de hielo que no solo preservan, sino ocultan. La ciencia oficial describe la Antártida como un desierto helado, hostil a la vida humana, irrelevante para la historia antigua. Pero esta narrativa comienza a derrumbarse cuando observamos algo desconcertante. Bajo el hielo existen cadenas de montañas, valles profundos, lagos de agua líquida y estructuras geométricas que no se comportan como formaciones naturales comunes. Radar de penetración en el hielo, satélites y mediciones sísmicas confirman esto. Lo que no confirman es el porqué de que esas estructuras estén allí, ni desde cuándo. Lo que casi nunca se menciona es que partes del continente no estuvieron siempre congeladas. Evidencias geológicas sólidas indican periodos relativamente recientes, en escala geológica, en los cuales regiones de la Antártida presentaban temperaturas mucho más templadas. Sedimentos marinos, fósiles de plantas y microorganismos apuntan a ecosistemas complejos. Esto no es especulación, es literatura científica revisada por pares. La pregunta que raramente gana espacio es simple e incómoda. ¿Quién podría haber estado allí cuando el hielo no dominaba todo? Ahora entra un elemento que muchos prefieren tratar como tabú en mapas antiguos, no leyendas, no mitos, mapas reales, preservados en bibliotecas oficiales. Algunos de ellos retratan una masa continental en el extremo sur, con detalles costeros sorprendentemente precisos. Y lo más perturbador, han sin hielo. La explicación estándar dice que serían errores cartográficos. Pero, ¿cómo justificar la precisión de líneas costeras que solo fueron confirmadas siglos después con tecnología moderna? Los errores tienden al caos, no a la exactitud. A medida que nos sumergimos en estos registros, surge un patrón inquietante. No es solo la Antártida la que aparece fuera del tiempo, sino un conocimiento geográfico avanzado de más para las civilizaciones oficialmente reconocidas. Esto crea una paradoja histórica directa: o subestimamos drásticamente el nivel tecnológico de culturas antiguas, o estamos ignorando una fuente de conocimiento que no encaja en la línea evolutiva aceptada. Ambas opciones son incómodas. Por eso, casi nunca son discutidas en profundidad. Y entonces está el Tratado de la Antártida, presentado como un acuerdo de preservación científica y ambiental. Efectivamente, impide cualquier reivindicación territorial y limita drásticamente actividades independientes. Oficialmente, es cooperación global. En la práctica, crea una zona donde todo está permitido, siempre que sea controlado por pocos. Ninguna otra región del planeta con potencial científico tan gigantesco es tratada de esa forma. Esto no prueba conspiración, pero plantea una cuestión legítima. ¿Por qué tanto control sobre un lugar supuestamente vacío? Expediciones científicas modernas relatan anomalías magnéticas, interferencias inexplicables en instrumentos y regiones donde mediciones simplemente no coinciden. Estos datos existen, pero raramente
llegan al gran público. Son tratados como ruido estadístico, cuando, en verdad, forman un mosaico consistente de irregularidades. En ciencia, los patrones lo son todo. Y cuando los patrones son sistemáticamente ignorados, algo está siendo filtrado, consciente u inconscientemente. Hay también registros históricos curiosos de expediciones del siglo XX que llegaron al continente con objetivos mal definidos y regresaron abruptamente, con informes incompletos y archivos clasificados por décadas. No se trata de teorías extravagantes, sino de documentación oficial que aún hoy presenta lagunas. La pregunta no es ¿qué encontraron?, sino ¿por qué nunca explicaron claramente lo que no encontraron? En este punto, el espectador comienza a percibir algo fundamental. El misterio de la Antártida no está en un único descubrimiento impactante, sino en la suma de silencios, desvíos narrativos y explicaciones excesivamente simplificadas. Es así como grandes enigmas sobrevive n-n, o por lo que se dice, sino por lo que es cuidadosamente dejado de lado. Y cuando miramos el hielo antártico como un archivo, no como un obstáculo, la sensación cambia completamente, porque el hielo no borra la historia, la conserva, y si bajo esa capa existe algo que reescribe no solo la geografía, sino la propia cronología humana, entonces entenderíamos por qué tantas preguntas reciben respuestas demasiado rápidas. La Antártida comienza a parecer menos un continente y más un límite impuesto al conocimiento. Y los límites en la historia casi siempre protegen algo valioso de más para ser expuesto. La segunda capa de este enigma comienza cuando dejamos la superficie narrativa y descendemos hacia donde la ciencia realmente toca el hielo. Literalmente, bajo kilómetros de cobertura sólida, existen más de 400 lagos subglaciales confirmados, aislados del mundo exterior por cientos de miles, tal vez millones de años. Esto no es conjetura, es dato obtenido por radar, perforaciones controladas y análisis isotópico. El problema comienza cuando percibimos que algunos de estos lagos presentan patrones térmicos y químicos que no deberían existir en ambientes totalmente aislados y estables. El lago Vostok es el más conocido, pero no es el más intrigante. Hay sistemas enteros de agua líquida conectados por canales subterráneos, como si formaran una red hidrológica activa bajo el continente. En condiciones normales, esto exigiría fuentes de calor específicas, consistentes y localizadas. La explicación oficial apunta al calor geotérmico. Sin embargo, mediciones recientes indican zonas de calor anormalmente concentradas, incompatibles con modelos tectónicos clásicos de la Antártida Oriental, considerada geológicamente estable desde hace decenas de millones de años. Cuando geofísicos analizan estos datos, algo incómodo emerge. Ciertas firmas térmicas se asemejan más a sistemas artificiales de disipación de energía que a simple actividad geológica difusa. Esta afirmación no es aceptada como conclusión, pero aparece como hipótesis marginal en informes técnicos. Y aquí ocurre el corte narrativo. Estas hipótesis raramente son exploradas públicamente, no por ser absurdas, sino por no existir modelos históricos capaces de sustentarlas sin reescribir capítulos enteros de la historia humana. Ahora observe un detalle raramente mencionado fuera de círculos especializados: el formato de algunas anomalías detectadas por radar. Ciertas estructuras presentan simetría, ángulos regulares y alineamientos
que desafían procesos naturales aleatorios. La ciencia no afirma que sean construcciones, pero tampoco consigue explicar por qué la naturaleza elegiría patrones tan matemáticamente limpios en un ambiente caótico. Cuando la respuesta es no sabemos, el asunto tiende a morir allí. La incomodidad aumenta cuando cruzamos estos datos con registros paleoclimáticos. Núcleos de hielo revelan periodos de calentamiento abrupto, seguidos por congelamientos igualmente rápidos. Estos eventos no se alinean perfectamente con ciclos orbitales conocidos. En términos simples, algo aceleró cambios ambientales a escala continental. El vulcanismo no explica todo. Impactos cósmicos tampoco cierran la cuenta. La Antártida parece responder a disparadores que aún no conseguimos modelar completamente. Es aquí donde narrativas históricas antiguas comienzan a resonar de forma inquietante, no como pruebas, sino como paralelos. Diversas tradiciones describen una Chiehau de User asociada al conocimiento primordial, a la caída y al olvido. La historiografía tradicional trata esto como simbolismo. El problema surge cuando símbolos comienzan a coincidir con datos físicos. La historia no valida la ciencia, pero coincidencias recurrentes exigen atención metodológica. Otro punto raramente discutido es el acceso extremadamente selectivo a determinadas regiones del continente. Algunas áreas son técnicamente abiertas a la investigación, pero logísticamente inviables sin apoyo gubernamental masivo. Esto crea un embudo de información. Pocos observan, menos aún publican, y casi nadie cuestiona los recortes. En ciencia, el control de acceso no es censura, hasta el momento en que patrones de exclusión se repiten demasiado. Existen también relatos documentados de instrumentos que simplemente fallan en regiones específicas, como si campos magnéticos locales interfirieran de manera imprevisible. Estos eventos son registrados, clasificados como anomalías instrumentales y archivados. Individualmente no significan mucho. Colectivamente forman un comportamiento regional persistente. La pregunta incómoda no es si hay algo extraño, sino por qué esto no se convierte en prioridad investigativa. Cuando juntamos todo, lagos aislados, calor concentrado, simetría geométrica, cambios climáticos abruptos y restricciones operativas, surge una sensación clara. Estamos frente a un sistema complejo, aún mal comprendido, no de un misterio místico, sino de un rompecabezas científico incompleto. Y rompecabezas así suelen esconder la pieza central, donde menos se mira. Tal vez el mayor error sea intentar entender la Antártida como un espacio vacío. Todo indica que funciona como un archivo activo del planeta, registrando eventos que preceden nuestra propia cronología histórica organizada. Si algo ocurrió allí, no fue ayer. Fue demasiado temprano para encajar cómodamente en los libros. Y es exactamente eso lo que hace el tema tan sensible. Porque si el pasado humano es más antiguo, más fragmentado y más avanzado de lo que suponemos, entonces la Antártida no es solo hielo, es evidencia. Y las evidencias tienen el pésimo hábito de desestabilizar certezas bien financiadas. Si llegamos hasta aquí, es porque algo ya quedó claro. La Antártida no es un misterio por falta de datos, sino por exceso de ellos, datos que no convergen hacia una narrativa cómoda. En la última capa de este enigma, la pregunta deja de ser ¿qué existe bajo el hielo? Y pasa a ser ¿qué ocurriría si aceptáramos todas las implicaciones de lo que ya sabemos? Porque la ciencia no falla solo cuando se equivoca, sino también cuando evita ciertas conclusiones
por ser demasiado grandes para el paradigma vigente. Cuando los investigadores hablan, en lenguaje técnico, sobre eventos de reinicio climático, están describiendo algo brutal en interrupciones abruptas en la continuidad ambiental del planeta. La Antártida registra estos eventos con una claridad casi cruel. El hielo guarda firmas químicas de atmósferas que ya no existen, de océanos que se comportaban de otra forma, de un mundo que no reconocemos. Esto no prueba la existencia de una civilización perdida allí, pero prueba que el escenario para algo así no es imposible, como tantas veces se afirma de forma automática. El problema central es cronológico. La historia humana, oficialmente aceptada, es corta, frágil y extremadamente dependiente de sitios preservados. Pero la Antártida es una trituradora de evidencias. De superficie, cualquier ocupación anterior al último gran congelamiento habría sido literalmente borrada del mapa visible. Esto crea un sesgo poderoso. Tan solo vemos el pasado, donde el pasado dejó rastros accesibles. El hielo, en este contexto, no niega la historia, la esconde. Hay también una cuestión epistemológica incómoda. La ciencia moderna trabaja con hipótesis comprobables dentro de límites claros, pero cuando los propios límites geográficos, logísticos y políticos impiden la recolección amplia de datos. Luquilaumamus, ausencia de evidencia, pierde parte de su fuerza. La Antártida es uno de los raros lugares donde esta limitación es estructural, no circunstancial. Esto debería generar más cautela en las conclusiones definitivas, no menos. Y entonces surge el silencio institucional, no un silencio conspirativo caricaturesco, sino un silencio burocrático, hecho de prioridades, financiamientos y elecciones editoriales. Proyectos que no prometen resultados rápidos o aplicables tienden a ser dejados de lado. Investigar profundamente un pasado humano potencialmente más antiguo, fragmentado e incómodo no rinde patentes, no resuelve crisis inmediatas y no encaja bien en agendas políticas. El misterio persiste no porque alguien lo guarde en secreto, sino porque nadie quiere asumir el costo de enfrentarlo. Curiosamente, siempre que surgen nuevas tecnologías, radares más precisos, modelos climáticos más refinados, algoritmos de análisis geoespacial, la Antártida reaparece como un punto fuera de la curva. No se comporta como debería, no responde como los modelos prevén. En ciencia, esto es una señal clásica de que algo fundamental aún está mal comprendido. No es una invitación a la fantasía, sino a la revisión. Lo que ha sido refutado necesita ser dicho con claridad. No hay evidencia directa de ciudades, máquinas o sociedades avanzadas bajo el hielo. Fotografías sensacionalistas, pirámides perfectas e historias de bases secretas no resisten el análisis técnico serio. Pero refutar exageraciones no elimina el núcleo del problema. Ante hay datos reales, revisados y aceptados, que permanecen sin explicación completa. Confundir crítica con negación total es un error tan grave como el sensacionalismo. La posición dominante de la comunidad científica es cautelosa. La Antártida es geológicamente compleja, climáticamente singular y históricamente subexplorada. Ninguna civilización antigua es reconocida allí. Al mismo tiempo, crece el reconocimiento de que el registro humano global puede ser más antiguo y más discontinuo de lo que se pensaba hace pocas décadas. Esta tensión entre consenso y revisión es exactamente donde la ciencia avanza a menos n o donde se cierra. Tal vez el aspecto más perturbador sea psicológico. La idea de que nuestra historia sea solo el capítulo más reciente de una narrativa mayo
Eres sacude nociones profundas de progreso, exclusividad e identidad. La Antártida funciona, en ese sentido, como un espejo incómodo. Nos recuerda que el planeta no fue hecho para preservar nuestras certezas, solo para registrar eventos, independientemente de si estamos listos para aceptarlos. Al final, el verdadero misterio de la Antártida no es lo que oculta bajo el hielo, sino lo que expone sobre nosotros. Nuestra prisa por concluir, nuestra dificultad para lidiar con lagunas y nuestro miedo a admitir que el pasado aún puede sorprendernos. Mientras el hielo permanezca, el archivo continúa cerrado. Pero las grietas ya existe n- y a través de ellas, preguntas que ya no van a desaparecer. Gracias por mirar. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Tengo la certeza de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.